infancia en la tierra ancestral. Antes de que el mundo lo conociera como un símbolo de libertad, antes de que su nombre resonara en los parlamentos y plazas de los 5 continentes, Nelson Mandela fue un niño que corría descalzo entre colinas verdes, respirando el aire de una tierra marcada por la tradición y el orgullo de su gente. Para entender la magnitud de lo que logró, primero hay que viajar a Mvezo, un pequeño poblado a orillas del río Mbashe, en el sureste de lo que hoy conocemos como Sudáfrica. Allí nació el 18 de julio de 1918. En una choza sencilla de barro y techo de paja, en una familia perteneciente a la etnia Xhosa. Su nombre de nacimiento fue Rolihlahla, que en su lengua materna significa algo así como el que tira de la rama de un árbol, una metáfora que con el tiempo parecería casi profética, pues ese niño terminaría sacudiendo las raíces del sistema más opresivo de su país. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el peso de una historia que venía de siglos atrás. Su padre, Gadla Henry Mfakanyiswa, era consejero del jefe local y descendía de la nobleza Tembu, lo que colocaba a la familia en una posición de respeto dentro de la comunidad. Sin embargo, la Sudáfrica de 1918 no era un lugar en equilibrio. La población negra vivía bajo las reglas impuestas por el gobierno colonial británico y, aunque el apartheid aún no existía como sistema formal, la discriminación y la exclusión ya eran una realidad cotidiana. Gadla, hombre orgulloso y de carácter firme, se negó en más de una ocasión a obedecer órdenes que consideraba injustas, lo que le costó perder su posición política. Esa caída en el estatus familiar obligó a su mujer, Nosekeni, a criar a sus hijos en condiciones más humildes. A los 9 años, Mandela quedó huérfano de padre, un acontecimiento que transformó su destino. La tradición dictaba que debía ser cuidado por el regente Yongintaba Dalindyebo, jefe supremo de los Tembu. Fue así como el joven Rolihlahla dejó su aldea natal para ir a vivir al gran lugar, la sede de gobierno tribal, donde recibió no solo comida y cobijo, sino también una educación que iba más allá de lo académico. Aprendió sobre las costumbres de su pueblo, el sentido de la justicia y la importancia de la palabra en las reuniones de consejo. Aquellas asambleas, donde los ancianos debatían durante horas hasta llegar a un acuerdo común, le enseñaron el valor del consenso, algo que marcaría su estilo de liderazgo en el futuro. Su infancia estuvo llena de experiencias que lo conectaban con la naturaleza y la vida comunitaria. Mandela recordaría más tarde la sensación de libertad al correr entre las colinas, nadar en los ríos y cazar con otros niños. Era una vida sencilla, pero también profundamente formativa, porque en cada historia que escuchaba junto al fuego, en cada ceremonia tradicional, iba absorbiendo la idea de que su identidad estaba ligada a una lucha histórica de su pueblo por conservar su dignidad. Sin embargo, no todo era juego y aprendizaje tribal. Su madre, mujer de profunda fe cristiana, quiso que su hijo recibiera educación formal y lo envió a una escuela metodista. Fue allí donde recibió el nombre inglés Nelson, un nombre impuesto por la maestra, siguiendo la costumbre colonial de asignar nombres europeos a los niños africanos. Mandela nunca dejó de ver ese acto como un símbolo del dominio extranjero sobre su cultura, aunque con el tiempo asumió el nombre sin dejar de lado el orgullo por su identidad africana. En la escuela, Mandela destacó por su curiosidad y disciplina. Le fascinaban las historias de grandes líderes y héroes de su pueblo, y al mismo tiempo comenzaba a descubrir que existía un mundo mucho más amplio que su aldea. Aprender inglés, historia y geografía no era solo adquirir conocimientos. Era un primer paso para comprender el sistema que mantenía a su gente en desventaja. A medida que crecía, comenzó a sentir el peso de las restricciones impuestas a los africanos, las tierras limitadas,
la falta de derechos políticos, las barreras para acceder a estudios superiores. Esas desigualdades se convirtieron en semillas de algo que aún no podía definir, pero que un día se transformaría en un compromiso inquebrantable. El traslado al hogar del regente le dio acceso a una educación mejor que la de la mayoría de los niños de su generación. Allí fue enviado a la escuela Clarkebury, un internado metodista que le abrió las puertas a una formación más estructurada. La disciplina era estricta, las normas rígidas, y Mandela debía aprender a adaptarse a un ambiente que mezclaba las enseñanzas occidentales con la cultura africana. Este cruce de mundos le enseñó a moverse con soltura en dos realidades distintas, la de su herencia tribal y la del sistema colonial que dominaba su país. En esos años de adolescencia, también comenzó a observar la política con más atención. El regente lo llevaba a las reuniones donde se discutían problemas de la comunidad, y Mandela escuchaba en silencio, absorbiendo las lecciones de oratoria, estrategia y negociación. Esos consejos tribales eran un espacio donde se valoraba la palabra como instrumento de resolución de conflictos, algo que le dejaría una huella imborrable. Este primer tramo de su vida estuvo marcado por la tensión entre tradición y modernidad, entre la herencia de un pueblo orgulloso y las estructuras coloniales que buscaban imponer su orden. Mandela fue moldeado por ambas fuerzas, aprendiendo lo mejor de cada una. De su cultura ancestral heredó el sentido de justicia y comunidad, de la educación colonial, las herramientas para entender y enfrentar al sistema que lo oprimía. Cuando años después mirara hacia atrás, recordaría esa infancia como un tiempo de formación espiritual, un período en el que nació la idea de que la vida debía servir a algo más grande que uno mismo. Fue en esas colinas y en esas chozas donde se empezó a forjar el hombre que, con el tiempo, enfrentaría a uno de los sistemas más injustos de la historia contemporánea. Y así, entre el sonido de los tambores en las ceremonias tribales y el eco de los sermones en la escuela metodista, comenzó a perfilarse el destino de quien algún día se convertiría en un líder capaz de transformar el curso de su nación. La historia avanza y el joven Nelson está a punto de dejar atrás la seguridad de su infancia para entrar en un mundo mucho más desafiante, un lugar donde las primeras decisiones marcarán el rumbo de su vida. Juventud y despertar de conciencia. A medida que Nelson Mandela fue dejando atrás los juegos de la niñez y las tardes despreocupadas en las colinas de Kunu, su vida comenzó a llenarse de desafíos que lo llevarían a convertirse en un joven cada vez más consciente del lugar que ocupaba en el mundo. La adolescencia llegó como un vendaval que transformó sus costumbres y lo obligó a enfrentarse a nuevas responsabilidades. Su paso por la escuela Clarkebury había sido solo el comienzo. Tras completar sus estudios en ese internado, fue admitido en el Hilltown College, otra institución metodista, donde la disciplina era aún más rigurosa y la formación académica más exigente. Allí, Mandela empezó a perfeccionar su inglés, a leer sobre historia universal y a descubrir autores que le abrían ventanas a ideas que iban más allá de la política tribal que conocía. Su curiosidad crecía con cada libro, y lentamente iba naciendo en él la idea de que los pueblos africanos podían aspirar a algo más que a la obediencia pasiva frente a las autoridades coloniales. En esa etapa, el joven Mandela empezó a mostrar una personalidad inquieta y reflexiva. Era un estudiante que respetaba las normas, pero al mismo tiempo comenzaba a cuestionar las injusticias que observaba a su alrededor. Sabía que el sistema escolar estaba diseñado para formar a los africanos dentro de los límites que el gobierno consideraba aceptables, preparándolos para desempeñar roles subalternos. Y aunque no se revelaba de forma abierta, en su interior empezaba a gestarse una resistencia silenciosa.
Le fascinaba la historia de líderes africanos que habían luchado contra la colonización y sentía una admiración especial por aquellos que habían defendido su tierra con dignidad. Esos relatos encendían algo en su imaginación y le daban la sensación de que el destino podía ser moldeado por quienes estaban dispuestos a sacrificarse por su pueblo. Al terminar sus estudios secundarios, Mandela fue enviado a la prestigiosa Universidad de Fort Hare, uno de los pocos centros de educación superior para africanos en toda Sudáfrica. Llegar allí fue para él un momento decisivo. Fort Hare era un hervidero de ideas, un lugar donde se encontraban jóvenes brillantes de todas las regiones del país, muchos de ellos con ambiciones políticas y una profunda conciencia de las injusticias que sufrían sus comunidades. Era un espacio donde se hablaba de literatura, filosofía, religión y, sobre todo, de la posibilidad de un futuro diferente. Por primera vez, Mandela estuvo rodeado de personas que compartían sus inquietudes y que debatían abiertamente sobre el colonialismo, la libertad y la igualdad racial. En Fort Hare, Mandela comenzó a experimentar lo que significaba la vida universitaria en toda su plenitud. La camaradería entre compañeros, las discusiones nocturnas sobre política, el descubrimiento de nuevas ideas. Se involucró en el consejo estudiantil y allí tuvo su primer enfrentamiento serio con la autoridad cuando los estudiantes decidieron organizar un boicot para protestar contra las políticas de la administración. Mandela apoyó la medida, convencido de que era un acto de justicia, y como consecuencia fue expulsado de la universidad. Para un joven que había recorrido un largo camino para llegar a ese lugar, esa expulsión fue un golpe duro, pero también una lección que marcaría su carácter. Comprendió que desafiar el poder establecido podía traer consecuencias graves, pero también que era necesario cuando las circunstancias lo exigían. De vuelta al hogar del regente Yongintaba, Mandela esperaba recibir apoyo, pero el jefe supremo se sintió avergonzado por la conducta del joven y decidió imponerle un castigo. Planeó un matrimonio arreglado para él y para su primo, con la idea de que de esa forma asumieran la responsabilidad que se esperaba de ellos como miembros de la nobleza Tembu. Mandela, que soñaba con seguir estudiando y no estaba dispuesto a aceptar un destino impuesto, tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Huyó de Kunu junto a su primo Justice y se trasladó a Johannesburgo. Ese viaje fue el punto de no retorno que lo llevó de la vida rural a la gran ciudad, donde se enfrentaría por primera vez al mundo moderno con todas sus complejidades. Llegar a Johannesburgo fue como entrar en otro universo. La ciudad era un lugar de contrastes extremos, con barrios ricos para la población blanca y asentamientos miserables para los trabajadores africanos. Mandela empezó trabajando en empleos temporales, primero como guardia de seguridad en una mina y luego como empleado de oficina, mientras buscaba oportunidades para continuar sus estudios. Fue en este entorno urbano donde comenzó a entrar en contacto con personas que lo introducirían en el mundo de la política y la resistencia organizada. Conoció a Walter Sisulu, un joven activista que se convertiría en su mentor y amigo de por vida. Y gracias a él empezó a conectarse con figuras que más adelante serían líderes fundamentales en la lucha contra el apartheid. Durante estos años, Mandela comenzó a estudiar Derecho por correspondencia y más tarde fue admitido en la Universidad de Witwatersrand, donde sería uno de los pocos estudiantes negros en un entorno dominado por blancos. La experiencia fue dura y muchas veces solitaria, pero también formativa. Allí tuvo contacto con profesores y compañeros de distintas ideologías, desde liberales hasta comunistas, lo que amplió su visión del mundo y le mostró que la lucha por la igualdad podía asumir diferentes formas. Poco a poco, el joven tímido y reservado que había salido de Kunu fue convirtiéndose en un hombre con determinación, capaz de enfrentarse a las adversidades y de construir su propio camino. Estos años de juventud
fueron el crisol en el que se forjó su carácter. Mandela aprendió que la educación era una herramienta poderosa para desafiar las estructuras injustas y que las alianzas con otras personas comprometidas podían multiplicar la fuerza de sus acciones. Al mismo tiempo, empezó a comprender la magnitud de la maquinaria de opresión que enfrentaba y la necesidad de organizarse de manera estratégica para poder cambiar las cosas. Cada paso que daba en Johannesburgo lo alejaba más de la vida que había conocido de niño y lo acercaba a un destino que aún no podía imaginar en toda su dimensión, pero que ya empezaba a intuir. Así, con la ciudad como telón de fondo, con nuevas amistades que lo inspiraban y con una determinación cada vez mayor, Mandela estaba listo para iniciar la siguiente etapa de su vida. Los días de estudiante rebelde quedaban atrás, y el joven que una vez soñó con un futuro diferente estaba a punto de convertirse en un abogado y un organizador político, alguien que no solo pensaría en el cambio, sino que se atrevería a ponerlo en marcha. Años de Johannesburgo y transformación. La llegada definitiva de Nelson Mandela a Johannesburgo marcó el inicio de una etapa que moldearía su carácter. Le enseñaría a sobrevivir en un mundo hostil y lo acercaría al núcleo de las luchas políticas que definirían su vida. La ciudad, enorme y caótica, era el corazón económico de Sudáfrica, el lugar donde las minas de oro y diamantes habían levantado fortunas para unos pocos y pobreza para millones de trabajadores negros que llenaban los barrios periféricos. Mandela se enfrentó de golpe a esa realidad. Un mundo dividido en líneas raciales tan visibles que se podían sentir en cada calle, en cada transporte, en cada interacción cotidiana. El joven que había escapado de un matrimonio arreglado se encontró en un escenario donde la desigualdad no era un concepto abstracto, sino una presencia tangible que lo acompañaba a todas partes. Sus primeros meses en la ciudad fueron de supervivencia. Dormía en casa de amigos o conocidos, realizaba trabajos modestos para poder sostenerse y, al mismo tiempo, intentaba encontrar un lugar donde pudiera continuar su educación. Esta época fue fundamental para su crecimiento personal porque lo obligó a desarrollar resiliencia y astucia. Johannesburgo le mostró las dos caras de Sudáfrica. Por un lado, el esplendor de los barrios blancos, con sus calles limpias y comercios repletos. Por otro, las condiciones miserables de los llamados townships, donde la población negra vivía hacinada, sin acceso a servicios básicos y sometida a un control policial permanente. Cada día era una lección silenciosa sobre la injusticia estructural que dominaba el país. La suerte de Mandela cambió cuando conoció a Walter Sisulu, un joven empresario y activista que trabajaba en una agencia inmobiliaria especializada en ayudar a africanos a encontrar vivienda en zonas donde legalmente no tenían permitido comprar propiedades. Sisulu percibió en Mandela una combinación de inteligencia y determinación poco común, y lo tomó bajo su protección. Gracias a él, Mandela encontró un empleo como pasante en el bufete de abogados Witkin, Sidelsky y Eidelman, donde por primera vez pudo ver de cerca el funcionamiento del sistema legal sudafricano. Aquel fue un descubrimiento decisivo. Entendió que las leyes no eran simples normas, sino herramientas de control diseñadas para mantener la supremacía blanca. Sin embargo, también comprendió que el derecho podía convertirse en un campo de batalla desde el cual desafiar esa opresión. Motivado por esta revelación, Mandela redobló sus esfuerzos para estudiar Derecho por correspondencia en la Universidad de Sudáfrica. El trabajo era arduo. Durante el día cumplía con sus tareas en la oficina y por las noches se entregaba a los libros, repasando conceptos legales y preparando exámenes. Fue una etapa de sacrificio constante, pero el joven Mandela sentía que estaba construyendo las bases de su futuro. Su perseverancia comenzó a dar frutos cuando,
Tras obtener su título de bachiller en Derecho, fue aceptado para continuar sus estudios en la Universidad de Witwatersrand. Allí, en un ambiente mayoritariamente blanco y a menudo hostil para un estudiante negro, desarrolló la fortaleza mental necesaria para resistir la discriminación abierta y sutil que enfrentaba a diario. Los años universitarios fueron también un período de apertura intelectual. Mandela se relacionó con personas de diferentes corrientes de pensamiento, desde liberales progresistas que abogaban por reformas graduales hasta militantes comunistas que proponían un cambio radical del sistema. Estas discusiones lo llevaron a reflexionar sobre cuál debía ser el camino de los africanos para lograr su emancipación. Aunque nunca se adhirió oficialmente al Partido Comunista, reconocía la coherencia de muchos de sus miembros en la lucha contra el racismo. Al mismo tiempo, comenzó a interesarse por movimientos de liberación en otras partes del mundo y a estudiar la vida de líderes que habían desafiado a imperios coloniales, como Mahatma Gandhi, cuya filosofía de resistencia pacífica lo impactó profundamente, aunque más adelante tomaría decisiones que lo alejarían de ese camino. Con la ayuda de Sisulu y otros contactos, Mandela logró abrir junto a Oliver Tambo el primer bufete de abogados dirigido por africanos en Johannesburgo. Para miles de sudafricanos negros, esta oficina se convirtió en un faro de esperanza. Allí podían recibir asesoría legal en casos de desalojos, despidos injustos o abusos policiales. Y aunque los recursos eran limitados, Mandela y Tambo se ganaron la admiración de la comunidad por su compromiso y dedicación. Esta experiencia lo acercó como nunca a la realidad de las personas más pobres y le mostró el alcance devastador de las leyes discriminatorias. Cada caso que atendía reforzaba su convicción de que el sistema debía cambiar de raíz. Pero esta etapa no fue solo trabajo y estudio. Fue también un período en que Mandela comenzó a construir su identidad pública. Empezó a participar en reuniones políticas, a escuchar discursos de líderes del Congreso Nacional Africano y a involucrarse en la organización de pequeños actos de resistencia. Aunque al principio era un observador prudente, su carisma y su capacidad para expresarse en público lo hicieron destacar rápidamente. Pronto fue invitado a sumarse a los círculos más activos del movimiento, donde tuvo la oportunidad de compartir ideas con figuras que más adelante se convertirían en compañeros de lucha inseparables. Durante esos años, Mandela atravesó también procesos personales complejos. Contrajo matrimonio con Evelyn Ntoko Mase, con quien tendría sus primeros hijos, y debió aprender a equilibrar las exigencias de la vida familiar con el creciente compromiso político. Esta tensión entre su rol de padre y esposo y su dedicación a la causa se convertiría en un tema recurrente en su vida, una fuente de dolor que lo acompañaría durante décadas. Sin embargo, estaba convencido de que la lucha en la que comenzaba a involucrarse era necesaria para garantizar un futuro digno no solo para su propia familia, sino para millones de sudafricanos. La transformación que había comenzado con su llegada a Johannesburgo estaba prácticamente completa. Mandela ya no era el joven tímido que había llegado desde Kunu en busca de educación y libertad personal. Se había convertido en un hombre con una visión política en formación, con herramientas para actuar y con una red de aliados dispuestos a apoyarlo. La ciudad lo había curtido, la discriminación lo había endurecido y el contacto con la comunidad lo había llenado de propósito. Todo esto lo preparó para el paso siguiente: integrarse de lleno en el movimiento que buscaba liberar a Sudáfrica de la opresión racial. El escenario estaba listo para que Mandela pasara de ser un joven abogado prometedor a un líder político en ascenso. Cada experiencia, cada cliente que defendió, cada conversación que sostuvo en las largas noches de Johannesburgo,
fue un ladrillo en la construcción del hombre que estaba destinado a desafiar a uno de los regímenes más implacables del siglo XX. Y así, con las herramientas del derecho en una mano y la determinación en el corazón, estaba a punto de entrar en el torbellino de la política activa que lo colocaría en la primera línea de la historia de su país. Lucha en el Congreso Africano. El camino de Nelson Mandela hacia el liderazgo político se consolidó cuando decidió sumarse de manera activa al Congreso Nacional Africano, el movimiento que en aquel momento representaba la esperanza de millones de sudafricanos que vivían bajo un sistema de segregación cada vez más opresivo. El ANC, fundado en 1912, era una organización que buscaba inicialmente negociar de forma pacífica con el gobierno, apelando a peticiones y cartas formales. Pero para la década de 1940, estaba comenzando a transformarse en algo mucho más dinámico, alimentado por una nueva generación de militantes jóvenes que querían pasar de las palabras a la acción. Mandela, que ya había vivido de cerca la injusticia de las leyes segregacionistas en su trabajo como abogado, sintió que había llegado el momento de comprometerse más allá de los tribunales y llevar su lucha al terreno de la movilización popular. Su entrada formal al ANC coincidió con un periodo de profundos cambios en la organización. La Segunda Guerra Mundial había terminado y el mundo hablaba de libertad, democracia y derechos humanos. Pero en Sudáfrica la realidad era diametralmente opuesta. El racismo se estaba institucionalizando y las restricciones para la población negra se volvían cada vez más duras. Mandela se unió a la Liga Juvenil del ANC, un ala interna del movimiento que buscaba revitalizarlo y orientarlo hacia métodos de protesta más contundentes. Allí encontró compañeros que compartían su visión, como Walter Sisulu, Oliver Tambo y Anton Lembede, todos jóvenes con energía, ideas audaces y una determinación inquebrantable de cambiar el destino del país. La Liga Juvenil elaboró un programa de acción que proponía desobediencia civil, huelgas y boicots como instrumentos legítimos de presión. Para Mandela, esta estrategia representaba un cambio importante respecto de los métodos anteriores, que se limitaban a enviar peticiones a las autoridades blancas esperando respuestas que casi nunca llegaban. La propuesta era desafiante. No se trataba de pedir, sino de exigir, de demostrar que los africanos tenían el poder de alterar el funcionamiento de la economía si se mantenían unidos. Esta visión entusiasmó a Mandela, que comenzó a recorrer barrios y comunidades para convencer a la gente de sumarse al movimiento. Su habilidad para hablar en público, su carisma y su capacidad para explicar conceptos complejos en un lenguaje accesible, lo convirtieron rápidamente en un organizador destacado. Mandela no solo hablaba de justicia, también transmitía confianza y esperanza, lo que hacía que la gente estuviera dispuesta a escucharlo incluso en momentos de gran miedo. Sus discursos eran apasionados y directos, capaces de despertar en los oyentes la sensación de que el cambio era posible. Esta faceta pública fue puliendo su liderazgo y dándole una visibilidad cada vez mayor. En 1948, el Partido Nacional, dominado por los Afrikaners, llegó al poder y comenzó a implementar de manera oficial el sistema de apartheid, una red de leyes diseñadas para separar a las razas en todos los aspectos de la vida, dónde podían vivir, qué trabajos podían realizar, a qué escuelas podían asistir, incluso en qué bancos de plaza podían sentarse. Esta nueva etapa del racismo institucional fue el combustible que encendió aún más la militancia de Mandela y sus compañeros. Si antes había existido un margen para el diálogo, ahora quedaba claro que el gobierno no tenía la menor intención de ceder. En 1952, el ANC lanzó la llamada Campaña de Desafío, la primera acción masiva de desobediencia civil contra el apartheid. Mandela fue uno de los principales organizadores de esta movilización,
que consistió en actos coordinados donde miles de personas desobedecían deliberadamente las leyes segregacionistas. Entraban en instalaciones reservadas para blancos, viajaban en transportes prohibidos, rompían los toques de queda. La respuesta del gobierno fue brutal, con arrestos masivos y represión policial, pero la campaña tuvo un efecto poderoso en el ánimo de la población negra, que por primera vez sintió que podía desafiar el sistema de manera organizada. Mandela fue arrestado durante esta campaña y condenado a 9 meses de prisión, con la pena suspendida durante 2 años. Esta fue su primera experiencia con la justicia penal como acusado, y lejos de intimidarlo, lo fortaleció. Descubrió que las cárceles podían convertirse en espacios de resistencia y que cada detención era también un acto de denuncia que atraía la atención internacional hacia la situación sudafricana. Su prestigio dentro del ANC creció de forma notable y en poco tiempo se convirtió en vicepresidente nacional de la organización. Durante estos años, Mandela y sus compañeros desarrollaron estrategias para fortalecer la unidad de las distintas comunidades oprimidas, no solo africanos, también indios, mestizos y blancos progresistas que estaban dispuestos a enfrentarse al régimen. Comprendió que la lucha debía ser inclusiva y que la victoria dependería de la capacidad de construir alianzas más allá de las divisiones raciales impuestas por el gobierno. El trabajo era agotador y peligroso. Mandela debía moverse de un lugar a otro para evitar la vigilancia policial, participar en reuniones clandestinas y mantener la moral de los militantes. Su vida familiar comenzó a resentirse, ya que pasaba largas temporadas lejos de casa, pero él sentía que su deber estaba en las calles y en las asambleas donde se gestaba el futuro del país. La represión, lejos de desanimarlo, parecía darle más fuerza. Cada vez que un compañero era arrestado o golpeado, él respondía con más discursos, más planes de acción, más llamados a la resistencia. En este período, también comenzaron los primeros procesos judiciales importantes contra el liderazgo del ANC. Mandela fue uno de los acusados en el llamado Juicio por Traición de 1956, en el que el gobierno intentó condenar a más de 150 activistas por supuestamente conspirar para derrocar al Estado. El juicio se prolongó durante años, pero finalmente todos los acusados fueron absueltos por falta de pruebas. Esta victoria legal dio un impulso moral enorme al movimiento y confirmó a Mandela como una de sus figuras más visibles. La etapa de militancia abierta, aunque llena de logros, era cada vez más insostenible. El gobierno endurecía las leyes, la policía reprimía con mayor violencia y el riesgo personal de Mandela era evidente. Aún así, seguía convencido de que la lucha no podía detenerse. Su figura ya era conocida en todo el país y su voz se había convertido en una de las más firmes contra el apartheid. Esta fase de su vida representó la consolidación de su papel como líder. Ya no era el joven abogado que defendía casos en un pequeño despacho de Johannesburgo, sino un dirigente capaz de movilizar a miles de personas y de articular un proyecto de liberación nacional. Sin embargo, los tiempos se volverían más oscuros y peligrosos. La violencia del Estado estaba a punto de escalar a niveles que obligarían a Mandela y a sus compañeros a tomar decisiones aún más difíciles que cambiarían para siempre el curso de la lucha. Camino hacia la resistencia armada. El comienzo de la década de 1960 fue un punto de quiebre en la vida de Nelson Mandela y en la historia de Sudáfrica. Después de años de protestas pacíficas, de campañas de desobediencia civil y de negociaciones infructuosas, el régimen del apartheid respondía con una represión cada vez más brutal. El golpe definitivo llegó en marzo de 1960, cuando la policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba en Sharpeville contra las leyes de paces.
documentos que obligaban a los africanos a justificar su presencia en zonas urbanas. 69 personas murieron y casi 200 resultaron heridas. Las imágenes de los cuerpos tendidos en el suelo recorrieron el mundo, pero dentro de Sudáfrica, el gobierno declaró el estado de emergencia, detuvo a miles de activistas y prohibió al Congreso Nacional Africano junto a otras organizaciones opositoras. Mandela, que hasta ese momento había defendido la lucha no violenta como principio estratégico, comprendió que el país había entrado en una fase diferente, en la que la resistencia debía adoptar nuevas formas para sobrevivir. La decisión de pasar a la lucha armada no fue tomada a la ligera. Mandela y los líderes más jóvenes del ANC debatieron durante semanas, conscientes de que aquel paso cambiaría para siempre el rumbo del movimiento. El razonamiento era claro. Las peticiones habían sido ignoradas, las marchas habían sido reprimidas, y cada intento de diálogo había sido respondido con más leyes racistas y más violencia. Si el Estado había cerrado todos los caminos pacíficos, ¿qué alternativa quedaba? Mandela defendió la idea de crear una organización separada del ANC, que pudiera actuar de manera clandestina y planificar operaciones de sabotaje contra instalaciones del gobierno y de la economía, con el objetivo de golpear al régimen sin causar víctimas civiles. De ese planteamiento nació Umkhonto we Sizwe, la lanza de la nación, el brazo armado que se convertiría en un símbolo de la resistencia sudafricana. Mandela asumió el papel de comandante en jefe de esta nueva organización. Su vida cambió por completo. Comenzó a vivir en la clandestinidad, a desplazarse de casa en casa para evitar ser capturado, y adoptó disfraces y nombres falsos para despistar a la policía. En esta época se ganó el apodo de El Pimpinela Negro, por su habilidad para aparecer y desaparecer justo cuando las autoridades estaban a punto de atraparlo. Durante meses, viajó por todo el país organizando células clandestinas, reclutando voluntarios y estableciendo contactos para el entrenamiento de militantes en el extranjero. También viajó fuera de Sudáfrica de manera secreta, visitando países como Etiopía y Argelia, donde recibió formación militar y apoyo político de gobiernos que veían en la lucha del ANC una causa justa dentro del movimiento global de descolonización. Las primeras operaciones de Umkhonto we Sizwe fueron actos de sabotaje cuidadosamente planificados. Explosiones en instalaciones eléctricas, ataques a líneas de comunicación y destrucción de infraestructuras utilizadas por el Estado para mantener el control. Estas acciones buscaban enviar un mensaje de desafío, demostrar que el régimen no era invulnerable y alentar a la población oprimida a mantener la esperanza. Mandela sabía que se arriesgaba a provocar represalias severas, pero consideraba que el costo de la inacción sería aún mayor. La resignación de un pueblo que podía perder la fe en su propia fuerza. Mientras vivía en la clandestinidad, Mandela seguía siendo un organizador político activo. Redactó manifiestos, concedió entrevistas a periodistas extranjeros y mantuvo contacto con las comunidades locales. Sus mensajes eran firmes pero inspiradores, explicando que la lucha armada no era un fin en sí mismo, sino una medida temporal hasta que el gobierno aceptara negociar. A pesar de la clandestinidad y del riesgo constante de arresto, su figura creció en estatura, convirtiéndose en un símbolo vivo de resistencia que inspiraba tanto a los militantes dentro de Sudáfrica como a los simpatizantes en el exterior. Pero el cerco se iba cerrando. En 1962, tras más de un año en la clandestinidad, Mandela fue arrestado mientras viajaba de incógnito en una carretera cercana a Howick. La policía lo detuvo gracias a información de inteligencia, y algunos historiadores sostienen que pudo haber existido colaboración de agencias extranjeras que vigilaban de cerca los movimientos de la ANC.
Fue acusado de incitación a la huelga y de salir del país sin permiso, delitos por los que recibió una condena de 5 años de prisión. Sin embargo, su detención no significó el final de su historia como líder. Desde la cárcel, Mandela mantuvo su rol de estratega, y la organización armada continuó operando, aunque con creciente dificultad. El golpe definitivo llegó en 1963, cuando la policía descubrió el cuartel general secreto de Umkhonto we Sizwe en Rivonia, cerca de Johannesburgo, y arrestó a varios de sus principales dirigentes. Entre los documentos incautados se encontraban planes detallados de futuras operaciones y pruebas de la participación de Mandela en la dirección de la lucha armada. Este hallazgo condujo al famoso juicio de Rivonia, que se convertiría en uno de los procesos judiciales más trascendentes de la historia sudafricana. Mandela, trasladado desde la prisión para ser juzgado junto a sus compañeros, enfrentaba la posibilidad de la pena de muerte. La vida en la clandestinidad había sido intensa y peligrosa, pero también formativa. Mandela había pasado de ser un dirigente político que organizaba marchas y discursos a convertirse en un líder revolucionario capaz de coordinar un movimiento armado. Había aprendido a vivir con el miedo, a tomar decisiones bajo presión y a mantener la calma cuando todo parecía derrumbarse. Esos años lo endurecieron, pero también lo prepararon para el desafío que estaba por venir. Un juicio en el que no solo se decidiría su destino personal, sino el de toda la causa por la que había luchado. El país estaba a punto de presenciar un momento histórico, y el mundo entero dirigiría la mirada hacia el tribunal donde un hombre de traje oscuro, con el rostro sereno y la voz firme, estaría dispuesto a arriesgarlo todo por la libertad de su pueblo. Juicio de Rivonia y condena. El año 1963 marcó el inicio de uno de los episodios más dramáticos y decisivos de la vida de Nelson Mandela: el juicio de Rivonia. La policía sudafricana había logrado asestar un golpe devastador a la resistencia al descubrir la casa de Liliesleaf, en Rivonia, donde funcionaba el cuartel general clandestino de Umkhonto we Sizwe. En ese lugar se hallaron documentos estratégicos, planes de operaciones de sabotaje y registros de reuniones que vinculaban directamente a la cúpula del movimiento, incluido Mandela, que ya se encontraba en prisión cumpliendo su condena por incitación a la huelga y salida ilegal del país. El régimen vio en este hallazgo la oportunidad de descabezar al ANC y neutralizar cualquier intento de resistencia organizada. El juicio comenzó en Pretoria en octubre de 1963. Mandela y otros 9 acusados enfrentaban cargos de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno, delitos que podían acarrear la pena de muerte. Desde el primer día, el proceso fue seguido con atención por la prensa internacional y por organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Los acusados sabían que las posibilidades de un juicio justo eran mínimas, pero comprendieron que aquella sala de audiencias podía convertirse en un escenario para explicar al planeta por qué habían elegido enfrentarse al sistema de apartheid. Mandela, lejos de mostrarse abatido, aprovechó cada instante para transmitir un mensaje de dignidad y desafío. Durante meses, los fiscales presentaron documentos, fotografías, testimonios de policías y declaraciones de supuestos testigos. La estrategia de la defensa, coordinada por un equipo de abogados comprometidos con la causa, no se limitó a cuestionar las pruebas, sino que buscó convertir el proceso en un juicio político al propio apartheid. Mandela participó activamente en la preparación de los argumentos y decidió que su testimonio sería algo más que una defensa personal. Sería una declaración de principios. Cuando le llegó el turno de hablar, pronunció uno de los discursos más célebres de la historia moderna. De pie en el banquillo, mirando a los magistrados y al público, Mandela comenzó recordando cómo había sido su vida desde la infancia.
cómo había experimentado la injusticia de un sistema que negaba derechos a la mayoría de la población por el simple hecho de ser negra, y cómo se había visto obligado a pasar de la resistencia pacífica a la lucha armada cuando todos los caminos de diálogo habían sido cerrados. Su voz era firme, pausada, pero cargada de emoción. Explicó que su objetivo no era destruir la sociedad sudafricana, sino construir un país en el que todas las personas, sin importar su raza, pudieran vivir en igualdad y libertad. Y entonces llegó la frase que conmocionó a todos los presentes. He defendido el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. El silencio en la sala fue absoluto. Los jueces, los abogados y los periodistas sintieron el peso histórico de esas palabras. Mandela no se había limitado a defenderse. Había transformado el juicio en una tribuna moral que desnudaba la injusticia del régimen ante la mirada del mundo. Sus palabras fueron reproducidas por periódicos en Europa, América y Asia, y su imagen comenzó a adquirir dimensiones míticas, convirtiéndose en el rostro visible de la resistencia contra el apartheid. El proceso judicial se prolongó durante casi un año, y el 12 de junio de 1964 se dictó sentencia. Muchos temían que los acusados fueran condenados a la horca, pero finalmente el tribunal optó por imponerles la pena de cadena perpetua. Mandela, junto con Walter Sisulu, Govan Mbeki, Ahmed Kathrada y otros compañeros, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad en la isla de Robben Island. Para el gobierno, esta condena era una victoria. Creían que con los líderes del ANC tras las rejas, la resistencia quedaría desarticulada. Sin embargo, el efecto fue el contrario. El juicio de Rivonia convirtió a Mandela en un símbolo internacional de la lucha por la justicia, un hombre que había puesto su vida en juego por el futuro de su pueblo. La noticia de la condena generó protestas en diferentes países y motivó campañas de solidaridad que exigirían durante las siguientes décadas su liberación. Mientras tanto, en Sudáfrica, el régimen endureció aún más las leyes, reforzó la censura y reprimió cualquier forma de disidencia. La militancia se vio obligada a operar en la clandestinidad, y muchos líderes jóvenes asumieron el desafío de continuar la lucha, inspirados por el ejemplo de Mandela y los demás prisioneros. Mandela salió del tribunal con la cabeza en alto. Sabía que su destino inmediato sería una vida entre rejas, pero también entendía que su figura había trascendido lo personal. Se había convertido en un símbolo de resistencia, y esa condición le daba una responsabilidad aún mayor: mantenerse firme, resistir y seguir guiando a su pueblo, aunque fuera desde el aislamiento de una celda. Su vida pública, al menos en el sentido físico, parecía haberse detenido, pero su influencia se multiplicaría en los años por venir. El traslado a Robben Island no fue el final de su lucha, sino el inicio de una etapa de resistencia distinta, más silenciosa, pero igualmente poderosa. Desde las frías celdas de esa isla prisión, Mandela seguiría inspirando a generaciones de sudafricanos a no claudicar, y el mundo comenzaría a ver en él un referente moral que no podía ser ignorado. Prisión en Robben Island. El barco que trasladó a Nelson Mandela y a sus compañeros hacia Robben Island navegó bajo un cielo gris, atravesando un mar agitado que parecía presagiar la dureza de la etapa que estaba por comenzar. Robben Island, situada a unos kilómetros de la costa de Ciudad del Cabo, no era solo una prisión. Era un lugar pensado para quebrar el espíritu de quienes se atrevieran a desafiar al Estado. Las celdas eran pequeñas y frías.
Las paredes estaban pintadas de blanco para intensificar la luz y el aislamiento, y la rutina estaba diseñada para despojar al prisionero de su humanidad. Al llegar, Mandela fue despojado de su ropa y obligado a vestir el uniforme de prisionero. Un pantalón corto y una camisa áspera, sin abrigo para enfrentar el viento helado que soplaba desde el océano. La vida en la isla se regía por un régimen de disciplina implacable. Los prisioneros se levantaban temprano, eran obligados a romper piedras en la cantera bajo el sol abrasador y recibían raciones mínimas de comida que raras veces alcanzaban para satisfacer el hambre. Las autoridades intentaban degradar a los prisioneros reduciéndolos a números, ignorando sus nombres y aplicando castigos por cualquier falta, por pequeña que fuera. Mandela, sin embargo, comprendió desde el primer día que no debía permitir que la prisión lo derrotara. Se impuso a sí mismo una disciplina mental tan férrea como la que le imponían los carceleros. Realizaba ejercicio físico en el reducido espacio de su celda, repasaba mentalmente sus estudios de derecho y se esforzaba por mantener la moral alta, no solo para él, sino para todos los que compartían su destino. A pesar del aislamiento, Robben Island se convirtió en una especie de universidad clandestina. Los presos políticos se organizaban para dar clases unos a otros, compartiendo lo que sabían sobre historia, economía, derecho y filosofía. Mandela fue uno de los principales impulsores de estas iniciativas, convencido de que debían salir de allí mejor preparados para liderar el país el día que recuperaran la libertad. Se daban conferencias improvisadas en los patios durante las horas de descanso y se debatía sobre estrategias futuras. A esta red de aprendizaje, los prisioneros la llamaban la Universidad de Robben Island. Y fue en ese entorno donde se formó toda una generación de líderes que después serían fundamentales en el proceso de transición democrática. Mandela nunca dejó de negociar, incluso en las condiciones más duras. Si las raciones de comida eran insuficientes, presentaba reclamos formales. Si un guardia humillaba a un prisionero, lo confrontaba con calma pero con firmeza. Si se imponían reglas injustas, buscaba que la protesta fuera colectiva para aumentar su impacto. Con el tiempo, los guardias comenzaron a verlo de manera diferente. Ya no era solo un prisionero más, sino un hombre que inspiraba respeto incluso entre quienes debían custodiarlo. Esta capacidad de convertir la prisión en un espacio de resistencia moral fue una de las claves de su fortaleza. El aislamiento de Robben Island era severo, pero Mandela lograba mantener el contacto con el exterior mediante cartas que escribía cuidadosamente, evitando que fueran censuradas. Las visitas familiares eran escasas y muy controladas, lo que hacía de cada encuentro un momento cargado de emoción y dolor. Durante años, solo pudo ver a sus hijos detrás de un vidrio, sin poder abrazarlos, y recibió noticias de la muerte de su madre y de su hijo mayor estando tras las rejas, sin posibilidad de despedirse. Estos golpes personales habrían quebrado a muchos, pero Mandela decidió transformarlos en combustible para seguir adelante. Decía que cada pérdida era un recordatorio de por qué estaba allí, para construir un país donde ninguna familia tuviera que sufrir por la injusticia de las leyes. Los años se acumulaban y Mandela pasaba de ser un hombre joven y atlético a un líder maduro, de cabello encanecido, que aún conservaba una mirada firme y un espíritu indoblegable. A mediados de la década de 1970, el régimen permitió a los prisioneros estudiar por correspondencia, lo que le dio la oportunidad de completar su licenciatura en Derecho, algo que consideraba un deber hacia sí mismo y hacia su causa. Cada libro que leía era una manera de mantener viva la mente y de recordar que la lucha no había terminado. Fuera de la prisión, la figura de Mandela se convertía en un mito. Su imagen era reproducida en carteles clandestinos, canciones y consignas que movilizaban a nuevas generaciones de activistas.
Aunque el gobierno intentaba silenciar su nombre, la presión internacional crecía. Universidades, sindicatos, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en todo el mundo exigían su liberación. La campaña Free Nelson Mandela se volvió un lema global, y su nombre se pronunció en escenarios musicales, en Naciones Unidas y en parlamentos extranjeros, haciendo imposible que el régimen lo borrara de la memoria colectiva. En la década de 1980, el gobierno sudafricano comenzó a comprender que mantener a Mandela en prisión no era una solución sostenible. El país estaba cada vez más aislado por las sanciones internacionales, la economía sufría y la violencia interna crecía. Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a enviar emisarios para mantener conversaciones discretas con él, en busca de una salida negociada al conflicto. Mandela aceptó reunirse con representantes del gobierno, aunque siempre dejó claro que no firmaría ningún acuerdo que traicionara los principios de la lucha, ni abandonaría a sus compañeros de prisión. De esta manera, incluso tras las rejas, Mandela seguía influyendo en el destino de su nación. Cada gesto suyo era observado con atención por el mundo entero, y cada palabra que lograba hacer llegar al exterior era interpretada como una guía para la resistencia. La cárcel había fracasado en su propósito de quebrarlo. En cambio, lo había transformado en un líder más completo, paciente y estratégico, capaz de pensar a largo plazo y de mantener el rumbo en medio de la adversidad. Cuando la década de 1980 llegaba a su fin, el nombre de Nelson Mandela era sinónimo de libertad y dignidad. El hombre que había entrado a Robben Island como un joven combativo saldría convertido en un estadista en potencia, listo para negociar el futuro de Sudáfrica desde una posición de autoridad moral incuestionable. El mundo esperaba el momento en que las puertas de su celda se abrieran, y ese momento estaba cada vez más cerca. Negociaciones secretas y liberación. A mediados de la década de 1980, el gobierno sudafricano comenzó a comprender que la prisión de Nelson Mandela no había logrado silenciar la lucha contra el apartheid. Por el contrario, su figura se había convertido en un emblema internacional que generaba presión constante sobre el régimen. Las sanciones económicas asfixiaban a la economía, las revueltas en los barrios se multiplicaban, y el país parecía encaminado a un conflicto abierto de consecuencias imprevisibles. En ese contexto, las autoridades decidieron intentar algo que durante años habían considerado impensable: abrir un canal de comunicación directo con el hombre que habían condenado a cadena perpetua. Los primeros contactos fueron extremadamente cautelosos. En 1985, un alto funcionario del Departamento de Justicia visitó a Mandela en la prisión de Pollsmoor, donde había sido trasladado desde Robben Island. La propuesta inicial era simple. Si renunciaba públicamente a la lucha armada y se comprometía a no promover más actos de resistencia, podría ser liberado. Mandela escuchó con atención, pero su respuesta fue tajante. No podía aceptar una libertad que significara claudicar en los principios fundamentales de la causa. Dijo que la verdadera paz solo sería posible si el gobierno desmantelaba el apartheid, legalizaba al Congreso Nacional Africano y liberaba a los presos políticos. Fue el primer indicio de que, incluso en esas condiciones, estaba dispuesto a negociar, pero solo desde una posición de dignidad. A partir de ese momento, se iniciaron reuniones secretas entre Mandela y representantes del gobierno. Al principio, eran encuentros esporádicos, llevados a cabo en salas discretas de la prisión, sin publicidad y sin la presencia de periodistas. Mandela utilizaba estas conversaciones para explicar qué significaba el ANC, cuáles eran sus objetivos y por qué la violencia había sido adoptada como último recurso. Su interlocutor principal fue Cobie Coetzee, ministro de Justicia, con quien desarrolló una relación de respeto mutuo,
aunque seguían estando en bandos opuestos. Con el tiempo, se sumaron más representantes gubernamentales y el diálogo comenzó a ganar profundidad. Mandela entendía que no podía actuar de manera unilateral. Sabía que cualquier acuerdo debía contar con el respaldo de sus compañeros de lucha, de su organización y de la población negra en general. Por ello, mientras negociaba con el gobierno, mantenía contacto con el liderazgo del ANC en el exilio y con los otros presos que seguían en Robben Island. De este modo, garantizaba que sus pasos no fueran vistos como una traición, sino como parte de una estrategia colectiva. Esta doble tarea, negociar con el enemigo y al mismo tiempo mantener la unidad interna, requería paciencia, habilidad diplomática y una enorme claridad de objetivos. En paralelo, la presión internacional alcanzaba niveles sin precedentes. Naciones Unidas emitía resoluciones condenando el apartheid, países europeos imponían embargos económicos, y en Estados Unidos se aprobaban sanciones pese a la resistencia inicial del gobierno de Ronald Reagan. Las grandes corporaciones empezaron a retirar inversiones y el aislamiento de Sudáfrica se hacía cada vez más evidente. Las campañas globales con el lema Free Nelson Mandela movilizaban a artistas, deportistas y líderes políticos, convirtiendo su nombre en un símbolo universal de la lucha por los derechos humanos. El régimen sudafricano estaba acorralado por dentro y por fuera. En 1989, el presidente Pieter Botha sufrió un derrame cerebral y fue reemplazado por Frederick de Klerk, un político pragmático que comprendió que la supervivencia del país dependía de poner fin al sistema de apartheid. De Klerk tomó decisiones que sorprendieron a propios y extraños. Legalizó al ANC, levantó la prohibición a otros movimientos de oposición y ordenó la liberación de numerosos presos políticos. El momento que el mundo había esperado durante casi 3 décadas estaba cerca. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela salió finalmente en libertad. La imagen de aquel hombre alto, de cabello canoso y paso sereno, caminando de la mano de su esposa Winnie mientras saludaba a la multitud, dio la vuelta al planeta. La gente se agolpaba en las calles, aplaudía, lloraba, gritaba su nombre. Era como si el país entero hubiera contenido la respiración durante 27 años y al fin pudiera exhalar. Mandela, que había pasado más de un cuarto de siglo tras las rejas, no mostró rencor ni deseo de venganza. En su primer discurso en Ciudad del Cabo, habló de reconciliación, de unidad nacional y de la necesidad de construir una Sudáfrica para todos. Su mensaje fue claro. La libertad de un solo hombre no era suficiente. La verdadera victoria llegaría cuando el sistema de apartheid quedara completamente desmantelado. A partir de ese momento, Mandela se convirtió en el principal interlocutor en las negociaciones que definirían el futuro del país. Sus reuniones con de Klerk fueron intensas y complejas, ya que había que resolver temas tan delicados como la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados, el fin de la violencia y el diseño de un nuevo sistema electoral que garantizara la participación de la mayoría negra. Mandela utilizaba su prestigio y su autoridad moral para calmar los ánimos de su propio pueblo, que en algunos casos pedía represalias, y al mismo tiempo presionaba al gobierno para acelerar las reformas. La transición no estuvo exenta de violencia. Grupos extremistas blancos intentaron sabotear el proceso y en varias regiones estallaron enfrentamientos que dejaron centenares de muertos. Sin embargo, Mandela mantuvo el rumbo. Insistía en que el país debía evitar una guerra civil y que la única salida viable era un acuerdo negociado que asegurara la paz a largo plazo. Esta visión lo convirtió en una figura de equilibrio,
capaz de tender puentes entre comunidades que durante décadas habían estado separadas por el odio y la desconfianza. El hombre que había entrado en prisión como un combatiente se presentaba ahora como un estadista, con un mensaje de reconciliación que inspiraba respeto incluso entre algunos de sus antiguos adversarios. Mandela sabía que el momento de la verdadera prueba se acercaba. Pronto habría elecciones libres y por primera vez en la historia de Sudáfrica, cada ciudadano podría depositar su voto sin importar el color de su piel. El país estaba al borde de un cambio monumental y él sería una de las piezas centrales en ese proceso. Camino hacia la presidencia. Tras su liberación, Nelson Mandela no tuvo tiempo de descansar. La euforia popular por su salida de prisión fue inmensa, pero el país seguía siendo un polvorín, con enfrentamientos en los barrios, atentados de grupos extremistas y una tensión que podía derivar en una guerra civil si las negociaciones fracasaban. Mandela entendía que la tarea que tenía por delante era mucho más compleja que soportar los años de prisión. Ahora debía guiar a toda una nación hacia un proceso de transformación pacífica, sin que el odio acumulado por décadas se convirtiera en una espiral de venganza. Los primeros pasos se dieron en la llamada Convención para una Sudáfrica Democrática, un foro de diálogo que reunió al gobierno, al Congreso Nacional Africano y a otros partidos y organizaciones para diseñar el futuro del país. Las sesiones eran intensas, a veces caóticas, con discusiones sobre cómo redactar una nueva constitución, cómo organizar unas elecciones libres y qué hacer con las fuerzas de seguridad que habían sido instrumentos de represión. Mandela se mostraba como un negociador paciente, pero firme. Sabía cuándo ceder y cuándo endurecer su posición, buscando siempre que el resultado final garantizara un verdadero sistema democrático. Uno de los momentos más difíciles de esta transición fue enfrentar la violencia política que se desataba en distintas regiones, en especial en los enfrentamientos entre militantes del ANC y el Inkatha Freedom Party, un movimiento zulú que en ocasiones era apoyado de manera encubierta por sectores del gobierno para desestabilizar las negociaciones. Mandela viajó personalmente a las zonas en conflicto, se reunió con las comunidades y llamó a la calma, apelando a la necesidad de no destruir la posibilidad de un futuro compartido. Su presencia física era un factor de contención. La gente lo escuchaba con respeto, consciente de que hablaba desde la autoridad de alguien que había sacrificado gran parte de su vida por la libertad de todos. En paralelo, Mandela comenzó a recorrer el mundo. Visitó Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina, agradeciendo el apoyo internacional y asegurando que Sudáfrica se encaminaba a convertirse en una democracia. Cada viaje era también una forma de atraer inversiones y compromisos políticos para sostener el proceso de transición. Su carisma y su mensaje de reconciliación cautivaron a líderes de todas las ideologías, desde presidentes conservadores hasta movimientos progresistas, que coincidían en reconocer la importancia de que el cambio en Sudáfrica fuera pacífico. En 1993, el esfuerzo de años de diálogo dio un resultado histórico. Mandela y el presidente Frederick de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz por su papel en el desmantelamiento del apartheid y en la construcción de un nuevo orden democrático. El anuncio del Nobel fue recibido con alegría en todo el mundo, pero también con la expectativa de que aquello debía consolidarse en la realidad. Mandela, lejos de ver el premio como una meta cumplida, lo interpretó como un compromiso mayor. Ahora debía asegurarse de que el proceso llegara hasta el final, con elecciones libres y un gobierno elegido por la mayoría. Finalmente, en abril de 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas. Durante 4 días, millones de personas acudieron a las urnas en largas filas que dieron la vuelta al mundo en las imágenes de televisión. Ancianos que nunca habían votado,
jóvenes que estrenaban su mayoría de edad, familias enteras que viajaban horas para depositar su voto. Era el fin de una era. Cuando se anunciaron los resultados, el ANC obtuvo una victoria abrumadora y Mandela fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica. La investidura se celebró el 10 de mayo de 1994 en Pretoria, en una ceremonia a la que asistieron jefes de Estado de todo el planeta. El discurso de Mandela ese día quedó grabado en la memoria colectiva. Habló de reconciliación, de la necesidad de construir una nación donde la diversidad fuera motivo de orgullo y no de división, y de su compromiso de gobernar para todos, incluidos aquellos que lo habían mantenido en prisión. Su imagen saludando desde el estrado presidencial, con la banda cruzada sobre el pecho, fue la confirmación de que una de las transiciones más improbables de la historia había llegado a buen puerto. Los primeros meses de su gobierno estuvieron marcados por decisiones que buscaban sentar las bases de una nueva Sudáfrica. Mandela impulsó políticas para integrar a las diferentes comunidades, inició programas para mejorar el acceso a la educación y la vivienda para la población negra y, sobre todo, creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, dirigida por el arzobispo Desmond Tutu, con el objetivo de investigar los crímenes del apartheid sin caer en una espiral de venganza. Este enfoque fue polémico, ya que algunos pedían castigos más duros, pero Mandela estaba convencido de que el país necesitaba sanar sus heridas colectivas para evitar nuevos ciclos de violencia. El desafío de gobernar era enorme. Debía equilibrar las expectativas de quienes querían cambios inmediatos con la realidad económica de un país que debía seguir funcionando y atraer inversiones. Mandela dedicó gran parte de su mandato a construir instituciones sólidas, a garantizar el respeto a la ley y a consolidar la democracia naciente. Su estilo de liderazgo combinaba la firmeza de quien sabía tomar decisiones difíciles con la calidez de alguien que escuchaba a sus adversarios y los trataba con respeto. Para muchos sudafricanos, ver a Mandela en la presidencia fue la confirmación de que el sacrificio de décadas había valido la pena. Sin embargo, él siempre insistía en que su rol era transitorio, que su objetivo no era perpetuarse en el poder, sino abrir el camino para que nuevas generaciones tomaran el relevo. Por eso decidió no postularse para un segundo mandato, dejando claro que el país debía acostumbrarse a una alternancia democrática pacífica. Cuando su mandato se acercaba al final, el mundo lo miraba no solo como un líder político, sino como un símbolo moral, alguien que había demostrado que era posible transformar el odio en convivencia. Mandela había cumplido con su promesa de guiar a Sudáfrica hacia la libertad, y lo había hecho evitando una guerra civil que muchos consideraban inevitable. La transición de preso político a presidente había llegado a su punto culminante, pero su historia no terminaba allí. Los últimos años de su vida pública estarían dedicados a consolidar ese legado, a convertirse en un referente global y a inspirar a millones de personas fuera de las fronteras de su país. Legado que cambió el mundo. Cuando Nelson Mandela dejó la presidencia en 1999, lo hizo con la serenidad de alguien que había cumplido la misión que se había propuesto durante toda su vida: sentar las bases de una Sudáfrica democrática y reconciliada consigo misma. Su decisión de no buscar un segundo mandato fue un acto de coherencia que sorprendió a muchos líderes africanos, acostumbrados a prolongar su permanencia en el poder. Mandela quería dejar claro que la presidencia no era un trono, sino un servicio, y que el país debía aprender a renovarse sin depender de una sola persona. Se retiró de la política activa, pero su influencia estaba lejos de apagarse. Su figura se convirtió en un faro moral para el mundo entero. Tras dejar el cargo, Mandela se dedicó a fortalecer causas sociales y humanitarias. Creó la Fundación Nelson Mandela,
que se concentró en temas de educación, desarrollo rural y lucha contra el VIH, un problema grave en Sudáfrica que él mismo ayudó a visibilizar. A pesar de su edad y de los problemas de salud que comenzaban a afectarlo, recorrió el país y el extranjero para sensibilizar sobre la necesidad de enfrentar la epidemia sin estigmas. Sus discursos en conferencias internacionales mostraban a un hombre que, lejos de conformarse con haber alcanzado la presidencia, veía el liderazgo como una responsabilidad que se prolongaba más allá de los cargos oficiales. En esos años, Mandela también se convirtió en un mediador internacional. Intervino en conflictos en otros países africanos, apoyó procesos de paz y usó su prestigio para llamar a la reflexión a líderes mundiales. Su voz tenía un peso que pocos podían ignorar, y su sola presencia era capaz de abrir puertas en escenarios donde el diálogo parecía imposible. A nivel global, su imagen pasó de ser la de un héroe de la resistencia a la de un sabio que inspiraba a la humanidad con su ejemplo de perdón y perseverancia. La cultura popular también lo convirtió en un ícono. Su rostro apareció en murales, camisetas, monedas conmemorativas y campañas educativas. Su autobiografía, El largo camino hacia la libertad, se convirtió en un bestseller traducido a decenas de idiomas y fue llevada al cine, acercando su historia a nuevas generaciones. Mandela entendía el poder de los símbolos y sabía que su vida podía inspirar a jóvenes de cualquier parte del planeta a luchar contra las injusticias de su tiempo. A medida que pasaban los años, su salud se fue deteriorando. En 2004, anunció que se retiraría de la vida pública para pasar más tiempo con su familia, especialmente con sus nietos. Sin embargo, reapareció en ocasiones especiales, como la Copa Mundial de Fútbol de 2010, celebrada en Sudáfrica, un evento que consideraba una prueba de que el país podía presentarse unido ante el mundo. Su breve aparición en la ceremonia de clausura fue uno de los momentos más emotivos del torneo, con el estadio entero de pie ovacionando a quien había hecho posible ese sueño colectivo. El 5 de diciembre de 2013, Nelson Mandela falleció en su casa de Johannesburgo a los 95 años de edad. La noticia se expandió por el planeta en cuestión de minutos, y las reacciones fueron inmediatas. Gobiernos de todos los continentes decretaron días de duelo. Se realizaron homenajes en plazas, parlamentos y templos, y millones de personas compartieron mensajes recordando lo que había significado su vida. Durante los funerales, líderes mundiales de todos los espectros ideológicos viajaron a Sudáfrica para rendirle tributo. Fue un momento de unión global, una demostración de que la figura de Mandela había trascendido fronteras y se había convertido en patrimonio de la humanidad. Pero el legado de Mandela no puede medirse solo en ceremonias oficiales. Su impacto está en las instituciones que ayudó a construir, en la Constitución que garantiza derechos para todos los ciudadanos de Sudáfrica, en las generaciones que crecieron sin conocer el sistema del apartheid. También está en el ejemplo de su vida personal. Un hombre que pudo haber optado por la venganza después de pasar 27 años en prisión, pero que eligió el perdón y la reconciliación como camino para sanar las heridas de su país. Hoy, su historia es estudiada en escuelas, universidades y centros de derechos humanos como un ejemplo de liderazgo ético. Inspiró movimientos de justicia social en otras partes del mundo y sigue siendo referencia para líderes que buscan transformar realidades adversas. Su nombre se pronuncia en luchas por la igualdad racial, en campañas por la paz y en proyectos que buscan fortalecer la democracia. Cada 18 de julio, su cumpleaños es conmemorado como el Día Internacional de Nelson Mandela, una fecha en la que se invita a las personas a dedicar al menos 67 minutos de su día, 1 minuto por cada año de servicio de Mandela a la humanidad, a realizar acciones solidarias.
A través de su vida, Mandela demostró que la grandeza no está en la ausencia de errores, sino en la capacidad de aprender de ellos y de levantarse con más fuerza después de cada caída. Su legado es una invitación permanente a elegir el camino difícil de la justicia por encima del de la comodidad o la indiferencia, a creer que incluso las estructuras más opresivas pueden ser transformadas cuando hay voluntad colectiva y líderes dispuestos a sacrificarlo todo por un ideal. Con su partida, el mundo perdió a uno de los últimos gigantes del siglo XX, pero su mensaje sigue vivo en quienes trabajan por sociedades más libres, más igualitarias y más compasivas. La historia de Nelson Mandela no es solo la de un hombre que cambió su país, sino la de alguien que demostró que el coraje, la paciencia y la esperanza pueden cambiar el curso de la humanidad. Y aunque ya no camine entre nosotros, su ejemplo sigue marcando el rumbo para quienes creen que otro futuro siempre es posible. Así llegamos al final de la historia de Nelson Mandela, un hombre que transformó la lucha por la libertad en un legado eterno. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te inspiró y suscríbete para no perderte más biografías. Gracias por acompañarme. Buenas noches.